Ya lo tengo en pantalla, listo, y vamos a escuchar también su voz a través de las frecuencias moduladas que tiene la WQ, 102.1 en Guayas, 88.5 en la península, Manabí 98.1. Nos acercamos a Los Ríos próximamente, la señal allí. Luis Silva es un experto en temas laborales, civiles y de familia. Con él vamos a hablar sobre la inimputabilidad, quiero pronunciarlo bien, de los adolescentes de la responsabilidad cuando cometen delitos graves. Eso hablábamos el otro día, precisamente, Luis Gonzalo, sobre el asunto que en el narcotráfico y las bandas están preparando a menores de edad porque saben que ellos, delinquiendo, su salida de algún centro de detención o su libertad la van a tener en poco tiempo. Hablemos de este caso. Bienvenido, abogado Luis Silva. Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por haberme invitado a conversar un poquito sobre este tema. Bueno, primerito tenemos que arrancar y decir claramente que lastimosamente es la sociedad Caso. la que no ha sido atendida por el Estado. Y al esta sociedad no ser atendida por el Estado, viene la corrupción. ¿Por qué? Por falta de recursos económicos. La gente se ve obligada a incurrir en este tipo de delitos. Entonces, claro, las bandas, todo este tipo de gente que se dedica al narcotráfico, al ilícito de alto nivel, está utilizando pues al menor de edad, tal como dice la ley, es dicen menores, adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se les puede a ellos ponerle, digamos, una pena de prisión, sino simplemente medidas socioeducativas, claro, con reclusiones que hasta 10 años en casas especiales, haciendo trabajos comunitarios, haciendo cierto tipo de condenas, pero que no tienen nada que ver con la privación de la libertad como para una persona adulta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Código de la Niñez y Adolescencia regula que en este aspecto que los menores tienen muchos derechos, derechos a ser escuchados, derechos a conocer sobre qué se les procesa, derecho también a tener un abogado. Y toda esta situación, qué es lo que lleva? Que ellos pues sean tratados como tal. Hablemos del año anterior que hubieron las manifestaciones en Quito. Muchos muchachos fueron detenidos, pero no fueron llevados a cárceles comunes, fueron llevados a lugares específicos, donde cuando ellos salieron se sintieron bien tratados, se sintieron como seres humanos y decían, miren, no nos maltrataron. Y esa es la idea de las medidas socioeducativas, que eduquemos a estas personas que están siendo objeto de malas conductas a través de entes o de organismos que propenden al enriquecimiento ilícito a través de la venta de drogas, de estimulantes. Incluso ahora estamos viendo lo que estamos en el sicariato. Entonces, aquí los asambleístas deben reaccionar inmediatamente para ver qué medidas implementan al Código Orgánico Integral Penal para que vayan de la mano con esta velocidad perdón, con la que el narcotráfico se ha inmerso en nuestro país. Y esto no es de 1 o 2 años, eso ya viene de muchos años atrás. Ya tiene raíces en nuestro país. Entonces, yo pienso que los asambleístas deben trabajar urgente y emergentemente en las dos materias, en lo que es el COIP y en lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia, Ujú. para que vayan de la mano, obviamente contemplando los derechos humanos consagrados en la Constitución, en los derechos internacionales del niño, del adolescente, para que estos no sean reprimidos, sino más bien educados y conducidos para que sepan que el camino que están siguiendo no es el correcto, no es el adecuado. Y a su vez, el gobierno, a través de los ministerios correspondientes, hablemos de educación, implemente también cierto nivel de educación para que las personas conozcan y abran un paraguas de futuro. ¿Qué quiere decir con esto? Que sepan que llegado a un cierto nivel podrán tener un recurso económico bien ganado a través del medio laboral. Ahora, el abogado Luis Silva con nosotros aquí en la WQ. Es todo una bola, ¿no? Que tiene que ver con el Código de la Niñez y Adolescencia, que tiene que ver con el COIP, que tiene que ver con los derechos
de los niños, de las niñas, de los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero, Luis Gonzalo, el mundo ha cambiado y ha cambiado tristemente aquí en nuestro país, porque ahora estamos hablando de sicariato. La cosa ya es bien fea, bien horrible, bien horrible. Y ahí que se esté eh, tratando, qué sé yo, a los chicos es grave porque saben que pueden salir rápidamente. Para hacer un cambio, eso tiene que partir desde los propios legisladores, como bien anotaba. Pero ¿qué cambio se podría efectuar desde el punto de vista del Código de la Niñez y Adolescencia? Algo que no les vaya a afectar, pero para que también puedan decir, no, voy a recomponer mi vida, voy a hacer esto porque la cosa está bien mala por otro lado. Claro. A ver, al hablar de medidas socioeducativas, ¿qué es lo que dice la ley? Que hay internamiento domiciliario, que hay internamiento en estas casas especiales, hasta penas de 8, 10 años. Pero eso no es suficiente. Estamos viendo que esto no es suficiente porque a quienes están conduciendo a que estos adolescentes delincan, les están pintando un panorama que, mira, no es tanto tiempo, tú te portas bien, haces bien las cosas y sales lo más rápido posible. Entonces, no sirven de nada estas medidas socioeducativas. Se considera que sin lesionar el interés superior del niño, en este caso del adolescente, Ya. pues, como vuelvo y digo, sean los asambleístas en comunión con entes, porque ahí tenemos excelentes sociólogos, tenemos excelentes psicólogos que trabajan día a día de la mano con estos adolescentes. Con ellos se debería trabajar de qué manera se puede inmediatamente reaccionar para que no se sigan dando estos casos de sicariato. Porque sencillo, coge el muchacho, dispara. Nosotros hemos visto en Guayaquil lo que Sí. pasó hace 1 o 2 semanas. Les cogieron a los muchachos y eran adolescentes. ¿Qué puede hacer el señor fiscal o la señora fiscal encargada de investigar el caso cuando tenemos un tema legal que no le permite más allá de hacer una investigación previa de 45 días, y encima más esto es tan rápido, que no le va a permitir ir más allá? O sea, no va a investigar quiénes realmente son los que le indujeron al adolescente a cometer estos delitos. Entonces, vuelvo y repito, son los asambleístas en comunión con la Corte Constitucional también, que ellos emiten pues estas resoluciones que puede, por ejemplo, en el caso de violación, la no prescripción, por ejemplo, cuando hay violación a menores, niños cometidos por adolescentes. Entonces, ahí se debe reaccionar inmediatamente, porque en definitiva, como vuelvo y repito, el crimen organizado está enraizado. Inclusive se ha hablado, acordémonos de lo que decía la Embajada de los Estados Unidos, tenemos narcogenerales, tenemos tantas cosas. Entonces, ¿cómo vemos? Si es que nuestra sociedad está corrompida desde la cabeza, ¿cómo se puede hacer ahí Sí. para poner normas o sea, que conduzcan al adolescente a un mejor estilo de vida? Queremos agradecer a Luis Silva, abogado experto en temas laborales, civiles y familia. Y volveremos a golpear, como siempre decimos, las puertas de Luis Gonzalo para seguir hablando de este y otros temas. Un abrazo a la distancia, abogado, nos cuidamos. Gracias y a las órdenes. Un Gracias. excelente día. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. 7:24 minutos, Ángel. Sí, señor.